Hola chicos, buenos días, justo a tiempo, buenas tardes ya. 2021. Hola, profe. ¿Cómo va? Bien, todo bien. Me alegro mucho. Aceptación, ahí estamos. Bueno, ahí sí, estoy abriendo el Power. Ahí estamos, que llegué medio justiniani con el horario. Bueno, ¿cómo les va? Camila, Avi, Yamila, Cristina, ¿cómo andan? ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Bien, bien, todo bien. Me alegro mucho. Bueno, hoy vamos a hablar de la aceptación de la herencia, que siempre me pregunto, hola Yelen, ¿cómo andás? Siempre me pregunto por qué está en este lugar del programa, siempre, no sé por qué, pero por lógica, ahora ustedes van a entender, es como el principio del proceso. Así que tal vez esto los logra ubicar para estudiarlo mejor o para comprenderlo mejor. Comparto pantalla. Así nos vamos. Espérenme. Hay que compartir pantalla, Silvina, antes que nada. Bueno. Ay, entré como Felipe Sala. Bueno, es mi hijo, sepan disculpar. Cosa que me molesta es no tener el nombre que me corresponde. Eso significa que llegué corriendo y que agarré la computadora así como venía. Bueno, perfecto. Ahora sí, presentación como diapositivas. Bueno, espérenme que vamos a achicar un poco esto porque si no tengo muchos ahí. Ok, bueno, vamos a ver. Aceptación de la herencia y nulidad. Mañana van a ver, va a estar la doctora Fernández con un gran esfuerzo físico en virtud de las dolencias que tiene, que ya les va a contar, aparte del robo que sufrió. Tiene unas cuestiones de salud, pero va a hacer el esfuerzo y va a estar dándole las clases por Zoom mañana de legítima y interpreto que, porque ustedes tenían muchas dudas en relación a eso, y cesión de derechos hereditarios. Profe, pero nulidad no está en este punto. Nulidad de la herencia, sí, fíjate después, acá, 1, 2 y 3 de la bolilla 5, 6, 7. Nulidad de la aceptación. Nulidad de la aceptación. ¿De qué nulidad estás hablando vos? ¿Vos qué clase vas a dar? Porque la clase de hoy es 1, 2 y 3. Entonces... Es aceptación de la herencia, ¿sí? Unidad 7. Sí, 1, 2 y 3. ¿Sí? Nulidad de la aceptación. De la aceptación, bien. Tal cual. Sí, perdón, sí. No nulidad de los testamentos ni nada por el estilo, sino que la nulidad de la aceptación. Esperen que me voy a arreglar esto que tengo todo. Bueno, estas aclaraciones, yo tengo que entender de qué estoy hablando cuando estoy hablando de aceptación. En primer lugar, para hablar, tengo que hablar de un heredero, para hablar de aceptación, ¿sí? Y vamos a aclarar algunos conceptos introductorios. Si yo recibo el todo o una parte alícuota, un porcentaje del patrimonio del causante, a mí se me va a llamar sucesor universal. Ahora, si recibo un derecho en particular, un legado o una cuestión en particular, yo voy a ser un sucesor singular. ¿Cuándo se abre el proceso? ¿Cuándo se abre el proceso sucesorio? Dice el artículo 2277, la muerte real o presunta de una persona causa la apertura de la sucesión y la transmisión de la herencia a las personas llamadas a sucederle por el testamento o por la ley. Si el testamento dispone solo parcialmente de los bienes, el resto de la herencia se defiere por la ley. La herencia comprende todos los derechos y obligaciones del causante que no se extinguen por su fallecimiento. Entonces, yo les voy a pedir
que hagan un gran esfuerzo de imaginación en este momento y se hagan una línea de tiempo. Yo la línea de tiempo se las agregué a unas filminas más adelante, ya yo se las inserté, pero imagínense que hay una línea de tiempo y esta línea de tiempo es el proceso sucesorio. Proceso no como proceso papel, sino como la sucesión en sí misma. ¿Cuándo inicia? ¿Cuándo se inicia una sucesión? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Con qué hecho? Si estoy hablando de sucesión, ¿con qué hecho? La muerte del causante. Con la muerte del causante, perfecto. Entonces, esta línea de tiempo tiene su origen en un hecho biológico, un hecho de la naturaleza, que es la muerte del causante. A partir de allí se inicia una línea de tiempo. Este hecho biológico tiene consecuencias jurídicas, que es la apertura de la sucesión. Y esto es una herencia de Veles, en la cual pergenió que tanto la muerte del causante como la transmisión de los bienes suceden todos en el mismo momento, sin dilación de tiempo. ¿Y ese cuál es el objeto? El objeto de que se produzca todo en el mismo momento, que por supuesto, de más está decir que es una ficción, es para evitar que haya conjunto de bienes sin titular, con las consecuencias jurídicas y las inseguridades jurídicas que pueda traer aparejado esto. Entonces, Veles ideó un sistema en el cual, por supuesto que viene de origen francés, pero digamos, era en el código de Veles ya estaba esta ficción que se mantiene en el Código Civil y Comercial actual. La muerte, la transmisión y la apertura de la sucesión se produce todo en el mismo momento, ficcionado, aunque uno no supiera ni de la muerte, ni supiera que es el heredero de. Una ficción jurídica. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Evitar que existan conjuntos de bienes sin titular. Entonces, dice el artículo 2277, ¿cuándo se produce la apertura de la sucesión? No del proceso sucesorio. ¿Cuándo se produce la apertura de la sucesión? La muerte real o presunta de una persona. Recuerden, por ejemplo, las personas que se encontraban en el submarino, en el Ara San Juan, presunta de una persona, causa la apertura de una sucesión y la transmisión de la herencia a las personas llamadas a sucederle por el testamento o por la ley. Si el testamento dispone solo parcialmente de los bienes, es decir, si el causante hizo un testamento en vida, pero dispuso de alguno de sus bienes, no de todos, el resto, digamos, de los que no dispuso, va a ser una sucesión en parte testada y en parte intestada. Sobre los que dispuso en el testamento será testada y sobre el resto sucesión intestada, lo que llamaríamos intestada. Bien, ¿cuál es la situación de los herederos? Entonces, claro, a ver, se murió una persona y automáticamente yo soy el dueño de esos bienes. ¿Cómo se interpreta esto? Dice el 2280, desde la muerte del causante, los herederos tienen todos los derechos y acciones de aquel, es decir, del causante, de manera indivisa, con excepción de los que no son transmisibles por sucesión y continúan en la posesión de lo que el causante era poseedor. Si están instituidos bajo condición suspensiva, están en esa situación a partir del cumplimiento de la condición, sin perjuicio de las medidas conservatorias que corresponden. En principio, responden por las deudas del causante, con los bienes que reciben o con su valor en caso de haber sido enajenados. Entonces, desde la muerte del causante, los herederos tienen todos los derechos y todas las acciones y la posesión en la que se encontraba el causante. Se le transmite aunque no lo conozca, aunque no lo sepa. Entonces, fíjense, la apertura de la sucesión, la delación, que ahora vamos a ver qué es, y la adquisición de la herencia se produce todo en un mismo instante, que es la muerte real o la muerte presunta del causante. La apertura de la sucesión, la delación, que es la transmisión, pero es una transmisión especial. ¿Por qué? Porque no lo conozco. Y la adquisición son los elementos de la transmisión hereditaria y se producen en el mismo momento que es el de la muerte del causante o el de su muerte presunta, circunstancia que implica el inicio y la culminación de la transmisión mortis causa de la herencia. Todo se produce en el mismo momento. La muerte, la apertura, la delación y la adquisición se producen en el mismo momento y ese es el origen del llamamiento hereditario de los herederos. ¿Qué es la delación? La delación es el derecho que tiene el llamado
de la ley o del testador de hacer suya la herencia. Corresponde a los sujetos con vocación sucesoria. Es decir, a partir de que se produce la apertura de la sucesión, se produce, esto es causal, este mismo hecho, que es la muerte, la transmisión y la apertura de la sucesión, es causal de llamamiento hereditario. ¿Qué quiere decir esto? Llama, la sucesión llama a los que tienen vocación o los titulares de una vocación hereditaria a que vengan a la sucesión. Y ahora vamos a ver a qué. A ejercer su derecho de opción. Si bien hay una ficción de que son los titulares, los nuevos titulares de esos bienes, por supuesto que el llamado a una vocación hereditaria tiene el derecho de optar. Y ahora vamos a ver cómo es esto. Esta vocación sucesoria se actualiza a la muerte del causante. Es decir, si digamos, uno puede tener vocación hereditaria, pero en el momento de la muerte del causante podrá ejercer su derecho a opción, su derecho a aceptar o no aceptar. Entonces, ¿es titular de una vocación hereditaria el hijo? Sí, por supuesto, es titular de una vocación hereditaria de su padre o de su ascendiente. Ahora bien, vamos a ver si la actualiza esa vocación hereditaria. Por eso digo que el llamado, y yo no estoy hablando de heredero todavía, estoy hablando de llamado, el llamado a una vocación hereditaria tiene la posibilidad de optar, de elegir. Esto se llama ius delationis o derecho de opción, que no estaba previsto en el Código de Vélez y sí, digamos, con un título y reglamentado, sí estaba la opción, pero no estaba con un título. Ahora el Código Civil y Comercial le dedica un título al derecho de opción. Va a poder optar. ¿Entre qué? ¿Qué les parece? ¿Entre qué puede optar el llamado a una vocación hereditaria? Entre decir... ¿Aceptarla o sí, repudiarla? Exacto, Cristina. Entre decir sí quiero o decir no, renuncio. Digamos, por eso Vélez y el Código Civil y Comercial se hace eco de esto, en que existe, yo soy automáticamente el titular de esos bienes con la muerte del causante, pero es una, digamos, una titularidad condicionada a que yo ejerza, o ficcionada, a que yo ejerza mi derecho de opción, el ius delationis, a decir, si acepto o no acepto. Nadie me puede obligar a aceptar los bienes que me está heredando el causante. Y si yo acepto, si yo en este ejercicio de mi derecho de opción, entre aceptar y renunciar, yo acepto con efecto retroactivo ¿a cuándo les parece? Al momento de la apertura de la sucesión, o sea, al momento de la muerte del causante. ¿Y por qué? Con la misma lógica, para evitar que existan baches de tiempo de conjuntos de bienes sin titular. Y si yo renuncio, va a tener efecto retroactivo ¿a cuándo? Al mismo momento, al momento de la apertura de la sucesión. ¿Para qué? Para que no existan conjuntos de bienes sin titular. Entonces, yo se los puse acá. El llamado goza del ius delationis o derecho de opción, que es el derecho de hacer suya la herencia de un modo efectivo y actual por la aceptación o de rechazar la herencia y tornarse extraño a la misma como si nunca hubiera existido. Fíjense que el efecto de la renuncia, dice el 2301, es el heredero renunciante es considerado como si nunca hubiese sido llamado la herencia, sin perjuicio de la apertura del derecho de representación en los casos en que por este código tiene lugar. Entonces, si yo acepto, siempre fui heredero. Y si yo renuncio, siempre fui renunciante. Soy extraño, no soy nada, no tengo nada que ver con esta herencia, y todo es con efecto retroactivo al momento de la apertura de la sucesión. Bien. ¿Qué quiere decir, profesora, cuando dice lo de sin perjuicio de la apertura del derecho de representación? Si mi papá renuncia a la herencia de su papá, yo no puedo ir en representación. Sí, ¿por qué no? Sí, por supuesto, claro que sí. Sí, ¿puedo? vos podés. Es uno de los ejemplos de derecho de representación, en el cual vos vas a poder ir, si renuncia tu papá, vos vas a poder ir a la sucesión de tu abuelo. Sí, por supuesto, desde ya, podés ejercer el derecho de representación. O si tu papá es declarado indigno, vos podés ir a la sucesión de tu abuelo. Sí, por supuesto, claro que sí.
Bueno, entonces acá les puse al hombrecito pensando, puedo elegir, puedo decir sí acepto o no renuncio. El derecho de adopción es la facultad que se reconoce al heredero presuntivo y al legatario de elegir entre aceptar o renunciar o guardar silencio al llamamiento que la ley o el testador le dirige con respecto a una herencia determinada. Acá se los puse más científico por si ustedes quieren estudiar de acá. Entonces, ¿entre qué tengo derecho entre qué puedo optar? Entre aceptar y renunciar. Por supuesto que yo tengo esta opción. Por eso yo les decía recién, nadie me obliga a ser sí o sí el heredero de. El ejercicio del derecho de opción entre aceptar o renunciar a la herencia abierta implica la libertad de apartarse o de consolidar su posición en la herencia como una unidad dentro del plazo que el derecho le reconoce para elegir. Ahora bien, si yo acepto toda la herencia. Y si yo renuncio a toda la herencia. No puede haber aceptaciones parciales o renuncias parciales. ¿Sí? Dice el 2287, todo heredero puede aceptar la herencia que le es deferida o renunciarla, deferida, ¿no? Transmitida. Fíjense que esta es una palabra que les pido que incorporen en su vocabulario porque es distinta de las que veníamos utilizando y es propia del derecho de sucesiones. Pero no puede hacerlo por una parte de la herencia ni sujetar su opción a modalidades. La aceptación parcial implica la del todo, la aceptación bajo modalidades se tiene por no hecha. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir, bueno, voy a aceptar por los créditos, el haber. Ahora, yo no voy a aceptar las deudas. Acepto todo. No puedo aceptar un pedazo y renunciar al resto. Y si yo lo hago por un todo, se tiene por, fíjese, la aceptación es parcial, se tiene por no escrita y es la aceptación por el todo, y si yo acepto bajo modalidades, las modalidades se tienen por no escritas. ¿Cuándo pierdo el derecho a elegir? Yo hasta ahora venía hablando de libertad, ¿no? Yo siempre tengo el derecho de optar entre aceptar o renunciar a mi vocación hereditaria. Perfecto. Pero hay supuestos en los cuales yo pierdo ese derecho a optar, pierdo ese derecho a elegir. Y son los supuestos de aceptación forzada. Dice el 2295. El heredero que oculta o sustrae bienes de la herencia es considerado aceptante. Primero, consecuencia, es considerado aceptante, con responsabilidad ilimitada, pierde el derecho de renunciar y no tiene parte alguna en aquella que ha sido objeto de su ocultamiento o sustracción. En el supuesto de que no pueda restituir la cosa, debe restituir su valor, estimado al momento de la restitución. Fíjense que es una sanción. El no tener derecho de opción es una sanción jurídica frente a un acto fraudulento. Cuando yo oculté, cuando yo sustraje bienes de la herencia, voy a perder el derecho de elegir. Y me van a considerar aceptante, no voy a poder renunciar, me van a considerar aceptante. Y además de que voy a ser aceptante con responsabilidad ilimitada. Y ahora vamos a ver un poquito más adelante, que esto es realmente grave. ¿Qué quiere decir responsabilidad ilimitada? Responsabilidad ilimitada quiere decir que yo respondo con mi patrimonio personal. Entonces, fantástico. Si yo recibo la sucesión de Rockefeller, es buenísimo, porque es multimillonario, no voy a tener ningún problema. Ahora, si recibo la sucesión de un pelagato que tiene todo deudas y nada en su haber, y qué complicado, porque voy a tener que pagar con mi patrimonio propio, personal. Y encima le sacan lo que ocultó, o sea, si se hubiera quedado con una casa, encima no la va a tener más. No la va a tener. Y si no tiene la cosa, tiene que devolver el valor de la cosa. O sea, si la casa la vendió, tiene que devolver el valor de la casa. Es gravísimo, es una sanción muy grave. Entonces, la regla, yo puedo elegir, sí, tengo mi derecho de opción siempre. Salvo cuando cometí un hecho ilícito, oculté o sustraje bienes. ¿Y cuál es la sanción? Pierdo mi derecho de opción, me consideran aceptante, soy aceptante con responsabilidad ilimitada, tengo que devolver la cosa y si no tengo la cosa tengo que devolver la plata. 5 consecuencias. Bueno, acá se los puse, ¿sí? Para que ustedes lo estudien de aquí. ¿Cuándo se responde con los bienes propios? ¿Cuándo se responde con los bienes propios? Sepan que la regla es la responsabilidad limitada.
En el código de Vélez, si ustedes ven algún texto viejo o buscan en Google algo viejo, ustedes, o si alguno es recursante o empezó su carrera antes del 2015, recordarán que el código de Vélez establecía la aceptación, se hablaba de la aceptación con beneficio de inventario. ¿Qué era la aceptación con beneficio de inventario? Toda aceptación se presumía realizada con beneficio de inventario. ¿Qué quería decir? Quería decir que aceptaba, pero limitadamente a los bienes que recibía. Es decir, yo recibo 20 y si tengo deudas, bueno, voy a pagar con los 20 que recibí, no con mi patrimonio propio. Por eso se decía aceptación con beneficio de inventario. Y se presumía que toda aceptación era aceptación con beneficio de inventario, limitada. Ahora en el Código Civil y Comercial se sacó esa definición o la utilización de esos términos que traía confusión, porque parecía que yo tenía que hacer un inventario, y no era necesariamente lo que quería decir, sino que respondía con los bienes que yo recibía. Pero ahora, me fui de lo que les iba a decir. Bueno, ahora la responsabilidad, la aceptación se entiende que es limitada. No hay aceptación con beneficio inventario. Yo acepto y acepto limitadamente, con responsabilidad limitada, a los bienes que recibo, no más allá que eso. Ahora bien, entonces, ¿cuándo sería la excepción? ¿Cuándo respondo con mis bienes propios, personales, no los del causante, no los que heredo? Respondo con mis bienes propios por el pago de las deudas del causante y cargas de la herencia. ¿El heredero qué? Primero, no hace el inventario en el plazo de 3 meses desde que los acreedores o legatarios lo intiman judicialmente a su realización. Ahora lo vamos a ver en la línea de tiempo cuándo es. B, oculta fraudulentamente los bienes de la sucesión omitiendo su inclusión en el inventario. C, exagera dolosamente el pasivo sucesorio. D, enajena bienes de la sucesión excepto que el acto sea conveniente y el precio obtenido ingrese a la masa. Entonces, siempre pierdo la posibilidad de responder limitadamente siempre como una sanción. Cuando oculto sustraigo bienes, como vimos recién, fíjese que es el inciso B, o cuando no hago el inventario dentro de los 3 meses que se me intima realizarlo, sanción, respondo con mis bienes propios. Tercero, cuando exagero el pasivo dolosamente de la sucesión. Cuarto, cuando enajeno bienes de la sucesión, excepto que el acto sea conveniente. Entonces, cuando hago actos irregulares, mi sanción es que pierdo la limitación de mi responsabilidad y respondo con mis bienes propios. Siempre que respondo con los bienes propios personales es porque me están aplicando una sanción. Ahora bien, supónganse, voy muy rápido, se me va entendiendo, chicos, estoy hablando así a la pantalla. Si no me entienden, por favor, párenme, dale. Transmisión del derecho de opción. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que, supóngase que falleció mi padre, me transmite, yo tengo que ejercer mi derecho de opción, a aceptar o a renunciar la herencia de mi padre. Pero en el camino fallezco yo. Entonces mis hijos van a tener el derecho de opción de la sucesión de mi padre. Entonces van a tener en realidad 2 sucesiones, la del abuelo y la de la madre. Entonces, ¿es posible transmitir el derecho de opción? Sí, claro. Pero ahora bien, si yo transmito el derecho de opción, si ven por acá tengo a mi perro que me está saltando. Si yo fallezco, transmito mi derecho de opción, claro. Ahora bien, si yo acepto la del abuelo, estoy aceptando la de mi madre. No puedo aceptar uno y no aceptar todo. Acepto la totalidad de la herencia deferida, la de la madre y la del abuelo. Fíjense, si el heredero fallece sin haber aceptado ni renunciado a la herencia, es decir, en el transcurso del derecho de opción, el derecho de hacerlo se transmite a sus herederos. Si estos no se ponen de acuerdo en aceptar, es decir, si son varios, si no se ponen de acuerdo en aceptar o renunciar la herencia deferida a su causante, los que la aceptan adquieren la totalidad de los derechos y obligaciones que corresponden a este. La renuncia de la herencia del causante fallecido sin aceptar ni renunciar una herencia a él deferida también implica la renuncia a aquel. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo este artículo? Me está diciendo que se transmite el derecho de opción, por supuesto.
el heredero que fallece sin ejercer su derecho de opción, lo transmite a sus llamados a su sucesión. Perfecto, sí, se transmite. Ahora bien, los herederos tienen que aceptar las dos sucesiones o renuncian a las dos sucesiones, porque fíjense que ya se produce una confusión entre los dos llamamientos. Ahora bien, si hay varios llamados y algunos aceptan y otros renuncian, los que aceptan, aceptan por la totalidad de los bienes, ¿sí? Y dice, la renuncia de la herencia del causante fallecido sin aceptar ni renunciar a una herencia del deferido implica también la renuncia a esta. Es decir, aplica a las dos sucesiones que se están transmitiendo. Y fíjense que aquí también aplica la misma lógica. La lógica es que no exista conjunto de bienes sin titular. Entonces, si no se ponen de acuerdo, los que aceptan, aceptan por el todo, y los que renuncian, renuncian por el todo. Los herederos de quien falleció sin haberse expedido tienen a su vez derecho de elegir entre aceptar o repudiar tal llamamiento. Se obliga al sucesible de quien transmitió el derecho de opción sin ejercer a aceptar su herencia, pues en caso contrario la renuncia que hiciere del segundo llamamiento implicaría la renuncia al primero. Se acepta por el todo o se renuncia por el todo. Si renunció a uno, renuncio a todo. Si acepto una, acepto a las dos. El derecho de opción tiene efecto retroactivo, vuelvo a reiterar, al momento de la apertura de la sucesión. La aceptación tiene efecto retroactivo al momento de la apertura, la renuncia tiene efecto retroactivo al momento de la apertura de la sucesión. Bien, ¿desde cuándo puedo ejercer mi derecho de opción? Por supuesto que el derecho de opción lo voy a poder ejercer ¿desde cuándo? Desde que alguien que... El llamamiento. Claro, pero para que se produzca el llamamiento, ¿qué tiene que haber pasado? Sí, murió. Desde la muerte del causante. Exacto. Que alguien se haya muerto, digamos. Yo, ¿desde cuándo puedo ejercer mi derecho de opción? A partir de la apertura de la sucesión. Antes puedo decir, yo te odio, madre, voy a renunciar a tu herencia, mientras que la madre le dice, no, hijita, por favor. No se puede ejercer el derecho de opción con anterioridad a que se produzca la muerte. El derecho de opción, por consiguiente, la aceptación o la renuncia hecha con anterioridad a la muerte del causante no tiene ningún tipo de valor. Solo podrá ejercerse el derecho de opción, o sea, aceptar o renunciar a partir de la apertura de la sucesión, o sea, de la muerte. Y esto tiene que ver, yo les puse acá con razones morales y éticas, por supuesto, esto que les digo, ¿no? Uno no puede decir, sí, yo voy a aceptar tu herencia. Parece que estoy pensando, morite rápido, así me quedo con todos tus bienes. O esto, ¿no? De que me peleé con mi mamá y le dijo, te renuncio yo a todos tus bienes, no quiero nada tuyo. Todo lo que diga antes de la muerte del causante no tiene ningún tipo de valor. Ahora bien, hay algunos supuestos, fíjense que yo puse acá, y los pactos sobre herencias futuras aún no abiertas. Hay algunos supuestos en el código en el cual yo podría pensar que estoy ejerciendo el derecho a optar entre aceptar o renunciar con anterioridad a la muerte del causante. Fíjense que yo aquí les puse 2411, personas que pueden efectuar, personas que tienen descendencia, esto estamos hablando de la partición por ascendiente. Hay un supuesto en el código, que vamos a ver unas clases más adelante, que es que el causante divida los bienes entre sus, obviamente en vida, el causante divida los bienes entre sus descendientes o entre sus herederos, no necesariamente descendientes, entre sus herederos, a través de un testamento o a través de la donación. Eso se llama partición por ascendiente. Y eso lo hace en vida el causante. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Yo puedo aceptar una donación que me hace mi padre como anticipo de herencia? ¿Y eso no es nulo? ¿Tiene valor? Sí, claro, tiene valor. ¿Por qué? ¿Y por qué lo prevé el código, la partición por ascendiente o la partición por testamento? Hacer un testamento, que por supuesto se hace en vida del causante, en el cual distribuye los bienes, sería una forma de exceptuar la regla de que el derecho de opción lo voy a ejercer después de la muerte del causante. ¿Y cuál es la lógica de estos artículos? Y la lógica es que el causante es quien más sabe
cómo distribuir los bienes entre sus descendientes o entre sus herederos de la mejor manera posible. Por ejemplo, la casa en la playa, y vos, viste que es bastante común que cuando uno va llegando a una determinada edad diga, bueno, voy a repartir los bienes, yo digamos, no me quedan muchos años de vida, entonces, para que ustedes después tampoco tengan problemas ustedes cuando yo me muera, ya lo reparto. La casa de la playa, te queda a vos, Silvina, yo siempre gente con mucha plata. La casa de los troncos se la voy a dar a tu hermano y listo, ya está. No hay nada más para repartir, nadie más para discutir. Te dono la casa de la playa a vos, Silvina, aceptame la donación. Te dono la casa de los troncos a vos, Sebastián, que sos mi otro hijo. Aceptame la donación. Parecería que fuera una excepción. ¿Cuál es la razón? La razón es que el causante son sus bienes en primer lugar, y en segundo lugar el causante sabe muchas veces qué es lo mejor en la división de sus bienes entre los descendientes. Esto, por supuesto, tengan en cuenta relacionarlo con legítima, ¿no? Y con porción disponible. Siempre hay que preservar la legítima de cada uno de los herederos. Bien, y otro supuesto que yo podría llegar a pensar, que es una excepción a este principio que yo le estoy diciendo, que el ejercicio del derecho de adopción se produce con posterioridad a la muerte del causante, es el artículo 10.10. Fíjense. Dice, herencia futura. La herencia futura no puede ser objeto de contrato, ni tampoco puede serlo los derechos hereditarios eventuales sobre objetos particulares, excepto lo dispuesto en el párrafo siguiente u otra disposición legal o expresa. Entonces, ¿la regla cuál es? Dice el 2286, las herencias futuras no pueden ser aceptadas ni renunciadas. Todo lo voy a poder hacer a partir de la muerte del causante. Pero dice el 1010, reitera la regla del 2286, ¿no? La herencia futura no puede ser objeto de contratos, ni tampoco puede serlo los derechos hereditarios eventuales, salvo lo que digo en el párrafo que sigue. Los pactos relativos a una explotación productiva o a participaciones societarias de cualquier tipo con miras a la conservación de la unidad de la gestión empresaria o a la prevención o solución de conflictos puede incluir disposiciones referidas a futuros derechos hereditarios y establecer compensaciones en favor de otros legitimarios. Estos pactos son válidos, sean o no parte el futuro causante y su cónyuge, si no afectan la legítima hereditaria, los derechos del cónyuge ni los derechos de terceros. ¿Sería como el fideicomiso testamentario un poco? Tendría esa naturaleza, pero tiene otro sentido. Esto se aplica a las empresas de familia, en las cuales el causante, dueño de la empresa, dice, bueno, ¿sabes qué? La dueña, pongámosle, de Manolo, que es una empresa muy importante y que sabe que el día que se va a fallecer, pobre señor Manolo, no sé si vive o no vive, no tengo idea, digo para que ustedes se magnifiquen esto, ¿no? Una empresa que tiene un giro comercial importante o no tan importante, pero tiene un desarrollo productivo en el cual sabemos que yo el día que me voy a morir, y esto va a traer un quilombo con mis hijos, o cómo se van a repartir las acciones, o el giro comercial, quién lo va a llevar adelante, y yo sé que Juan es realmente capaz. Entonces, la gestión del negocio la va a hacer Juan, pero los dividendos tiene que quedar claro que lo van a repartir entre Juan y María y Pedro, que son mis 3 hijos. Pero yo ya lo dejo como arreglado de antemano, para evitar que mi muerte produzca un conflicto societario y además familiar. ¿Cuántas familias se han peleado por la repartición de los bienes del causante? Un montón. Sabrán que los dichos, que es lo que dice el dicho, que cuando hay plata es cuando se arman los líos. Bueno, de hecho, profe, justo viste el caso de Manolo, pero se pegaron tiros entre el yerno y el tenés dueño razón, de Manolo. me había olvidado eso en el departamento en la Avenida Libertad. Totalmente. Es un ejemplo problemático el de Manolo. Bueno, o sea, y así podemos problemas decir cantados hay. Generalmente, y aunque no sea tan importante como Manolo, sabemos que una casa, cuando hay plata, trae problemas. Entonces, para evitar, digamos, la intencionalidad de este artículo es esto. Bueno, yo cuando me muera, las acciones se van a repartir de esta manera. Por supuesto, no le puedo dejar todo a Juan y nada a María, que son mis 2 descendientes. No, porque tengo que, dice acá, no puede afectar la legítima.
Pero sí puedo decir, bueno, van a ser así, el giro comercial, vos te vas a encargar de esto, vos te vas a encargar de esto, o dejo sentado que son 20 acciones, la de la sociedad, 10 para vos y 10 para vos. Ya, lo dejo resuelto. ¿Se entiende? ¿Cuál es la regla y cuáles son las excepciones? La regla es que yo no puedo aceptar ni repudiar una herencia antes de la muerte del causante. Hay algunos supuestos del código que podrían llegar a ser una excepción. ¿Cuáles son esas? La partición por ascendiente, ya sea a través de la donación o testamento, o este segundo párrafo del 10.10, que es relativo específicamente a las explotaciones productivas o participaciones societarias. Bueno, recuerden que yo siempre sigo hablando de la misma línea de tiempo. El origen de la línea de tiempo era la muerte del causante. Ahora, ¿dónde termina esta línea de tiempo? ¿Cuál es el tiempo que yo tengo para ejercer mi derecho de adopción? En el Código de Vélez establecía un plazo de 20 años, un montón de años. Es el plazo máximo. El Código Civil y Comercial redujo a la mitad. Yo tengo 10 años para ejercer mi derecho de adopción. El origen de la línea de tiempo es la muerte del causante, la finalización son 10 años. Esa es mi línea de tiempo, ese es mi plazo máximo. ¿Cuándo caduca mi derecho a adoptar? Dice el 2288, a los 10 años. El derecho de aceptar la herencia caduca a los 10 años de la apertura de la sucesión. El heredero que no la haya aceptado en ese plazo es tenido por renunciante. El plazo para las personas llamadas a suceder en defecto de un heredero preferente que acepte la herencia y luego es excluido de esta, corre a partir de la exclusión. Entonces, ¿cuál es el término máximo? 10 años. Bien, yo tengo 10 años para ejercer mi derecho de adopción, entre aceptar o renunciar. Bien. Ahora, tengo una tercera opción. ¿Alguien podría pensar cuál es la tercera opción que se puede plantear? ¿Yo acepto o renuncio? Perfecto, eso es una manifestación de voluntad. ¿Acepto o renuncio? ¿Cuál sería una tercera opción que no es ni aceptar ni renunciar y tiene que ver con una conducta de omisión? ¿Qué es? Y que quizás nunca te enteraste. Eso sí, pero y ponele que te enterás. Pues digamos, tu derecho de adopción, cuando vos te enterás, ahí vas a poder presentarte a la sucesión en la situación en la que se encuentran los bienes, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si yo sé que tengo la sucesión y no digo ni sí ni no? Me mantengo, ¿qué? En silencio, ¿no? Sería la tercera opción. No decir ni sí ni no. Me quedo en silencio. ¿Cómo interpreto el silencio? ¿El silencio es aceptar o el silencio es renunciante? El Código de Vélez había hecho una interpretación en el mismo sentido de que no puede existir conjunto de bienes sin titular, había elaborado en la nota del 3313 toda una elaboración Vélez, y había dicho, partiendo por supuesto de sus antecedentes franceses, si hay un solo heredero que se mantiene en silencio, ¿cómo lo interpretaría? Decía Vélez. Como aceptante, ¿no? Porque no puede existir conjunto de bienes sin titular. Entonces, si hay un solo heredero y se mantiene en silencio y vos sos el dueño, ya está. Tu silencio es aceptación. Ahora, si había más de un heredero y uno solo decía sí acepto, el resto que se mantenía en silencio, ¿cómo se los reputaba? Renunciante. Eso era toda una elaboración doctrinaria de Vélez. Esa solución se solucionó, o esa situación, mejor dicho, esa situación se solucionó y se resolvió de una manera totalmente distinta en el Código Civil y Comercial. Si yo pasan los 10 años y yo me mantengo en silencio, y eso quiere decir que ¿qué? Que la verdad es que no tengo mucho interés en la sucesión. Entonces, ¿cómo se reputa mi silencio? El heredero que no la haya aceptado en ese plazo es tenido por renunciante, dice el artículo. Entonces, si pasan los 10 años y yo no ejerzo mi derecho de adopción y me mantengo en silencio, mi silencio implica que no me interesa nada la sucesión de esa persona. Y por lo tanto, de esa persona es que es el causante. Y por lo tanto, mi silencio se reputa como renuncia. Y dice, dale, sí. No, en ese caso, yo durante 10 años me mantuve en silencio, pero como, digamos, era heredera natural, entre comillas, yo recibí esos bienes o hice uso y goce. Ejemplo, me quedé en la casa, ejemplo... Eso es otra cosa. Ahora vamos a ver que eso que me estás diciendo es un supuesto de aceptación
tácita de la herencia. Si vos te quedaste en la casa y no dijiste nada, y es que vos estás aceptando. ¿Sí? Es un supuesto justo lo que vos me estás dando, estás hablando, Yelén, ¿no? Sí. Es un supuesto de aceptación tácita. ¿Sabes? Ahora lo vamos a ver. ¿Profe? Ahora bien, dice, Profe, el plazo... Sí, diga. ¿le puedo hacer una consulta? ¿Cómo le va? ¿Cómo Buenas no? tardes. ¿En Buenas qué se tardes, da Facundo. este cambio de doctrina, puede ser, en lo que decía el código de Vélez, que no puede, que ningún bien no puede, o sea, no debe quedar sin dueño, Sí. y en esta forma de rechazar la herencia si no se expresa? Porque en realidad es darle una explicación lógica, ¿no? a este silencio. Digamos, si yo estuve 10 años sabiendo que esos bienes eran míos y yo no hice nada, evidentemente es una manifestación de voluntad. Iba a decir una frase tan vulgar que me contuve porque me están grabando. Digamos, como que no te importa un pito entonces, es darle una razón lógica y real. El Código Civil y Comercial actual es un código de la realidad. Y la realidad es que no te está interesando nada. Por lo tanto, bien, si existen otros herederos, y bueno, se los tendrá como aceptantes al resto. Y si no hay ninguno, eras el único y te mantuviste en silencio, y bueno, ¿sabes entonces qué vamos a hacer? Va a ser una asociación vacante. ¿Sí? Será el Estado el dueño de esos bienes. Esa disposición no va en contra del principio ese de que ningún bien puede quedar sin dueño. Le pregunto solamente por curiosidad. No, Si hago claro, perder el tiempo... no, es que en realidad no se va a quedar sin dueño porque van a pasar al Estado. Va a ser una asociación vacante y el dueño va a ser el Estado. ¿Te das cuenta? Me parece que es un criterio lógico. El de Vélez había sido toda una elaboración doctrinaria que estaba en una nota del 3313. No estaba en el código, ¿no? Era cómo interpretábamos el silencio. En la realidad, ¿cómo hacíamos? ¿Cómo interpretamos el silencio? Y bueno, entonces, como Vélez no quería que existiese en conjunto de bienes sin titulares, se hizo toda una elaboración doctrinaria. Este es el código de la realidad. La realidad es que si yo te intimé o no ejerciste tu derecho de optar, es que realmente no te está interesando nada, ¿sabes? Esa es básicamente la explicación. Perfecto, profe, muchas gracias. Por favor, y le doy el plazo, fíjate, sigo con vos, no necesariamente va a ser el Estado, pueden ser los que pueden ejercer el derecho de representación, las personas llamadas a suceder en defecto de un heredero preferente que acepta la renuncia y luego es excluida de esta o renuncia, corre a partir de esa exclusión. Es decir, ¿va a tener su derecho de opción? Sí, pero por el plazo que tenga a partir del plazo que quedare restante. A veces es un plazo muy corto, por lo tanto se podrá pedir una prórroga y si no, se utilizará el plazo pendiente. Bien, ¿qué situación tiene el susceptible si luego del transcurso del término de caducidad no ejerció el derecho de opción? Es renunciante, como si nunca hubiese existido, como si nunca hubiese sido llamado, como si fuese un extraño de la asociación. Perdonen el perro porque hay pájaros dando vuelta por acá. Perdonen también si las filminas son muy largas, pero es una forma de que tengan todo el texto y puedan en algunos casos estudiar de acá. Ahora bien, ¿qué les parece? Dijimos, empieza la línea de tiempo en la muerte, termina la línea de tiempo a los 10 años. ¿Ese plazo es largo o corto? ¿Qué les parece? Es largo, un plazo profe. largo, ¿no es cierto? 10 años. Porque en realidad, ¿qué pasa cuando yo acepto una herencia? Si la herencia no tiene nada, no pasa nada, se imaginarán. Ahora, yo estoy hablando de un contenido patrimonial, ¿no? Entonces, si hay bienes, vivita, quiero decir que estoy viva, la heredera, tengo millones de deudas. Y voy a recibir la sucesión, mi padre era Rockefeller, evidentemente, ¿quién va a estar interesado en que yo ejerza mi derecho de opción, que acepte y que reciba los bienes? Los acreedores. Todos mis acreedores. Entonces, imagínense que están así en la gatera esperando que ejerza mi derecho de opción. Entonces, ¿por qué voy a tener yo, tercero interesado, voy a tener que esperar 10 años para que esta mina se digne ejercer su derecho de opción solo en mi perjuicio? Porque en realidad no tiene ningún otro fundamento que el perjuicio de los terceros interesados o de los acreedores. Entonces, existe lo que se llama la intimación a ejercer el derecho de opción. ¿Para qué? ¿Acepte o para que renuncie? Si acepta, yo tercero interesado me voy a poder beneficiar,
porque va a incrementar el patrimonio personal del heredero, y si renuncia, ¿qué voy a poder hacer? Me voy a poder subrogar no en la calidad de heredero, sino en la porción para que yo pueda cobrar, ¿no? En lo que tengo interés, y por supuesto que no adquiero el título de heredero. ¿Qué dice el 2289? Cualquier interesado puede solicitar judicialmente que el heredero sea intimado a aceptar o a renunciar a la herencia en un plazo no menor de 1 mes, ni mayor de 3 meses, renovable una sola vez por justa causa. Transcurrido el plazo sin haber respondido a la intimación, se lo tiene por aceptante. Y acá, si tienen un código, pongan negrita, póngale fibrón. Fíjense que acá el silencio se computa de otra manera. La intimación no puede ser hecha hasta pasados 9 días de la muerte del causante, sin perjuicio de que los interesados soliciten las medidas necesarias para resguardar sus derechos. Si el heredero ha sido instituido bajo condición suspensiva, la intimación solo puede hacerse una vez cumplida la condición. Entonces, espérenme a ver si dónde tengo mi línea de tiempo. Acá yo se las hice, la línea de tiempo. Fíjense, la línea de tiempo empieza con la muerte. La muerte, la apertura, la transmisión de los bienes hereditarios es causal de llamamiento hereditario. Muy bien, ¿cuál es el plazo máximo? 10 años. Si pasan los 10 años y yo me mantengo en silencio, ¿cómo se reputa? Renunciante. ¿Qué dije yo recién? Esos 10 años es un montón de tiempo. Hay personas que están tal vez interesadas en la sucesión. Entonces, ¿qué pueden hacer? Intimarme a ejercer mi derecho de opción. ¿Y desde cuándo me pueden intimar? Fíjense que acá yo les puse el 2289, que son los 9 días de llanto y luto. ¿Qué quiere decir esto? En cualquier momento me pueden intimar. Pará, recién se murió, estoy en el velatorio. Ese día no me van a poder intimar. Van a poder intimarme a partir de los 9 días del fallecimiento del causante. Es parte de una tradición romana que tiene que ver con las cuestiones éticas y morales, del resguardo a, bueno, dejemos que lo entierre, dejemos que haga el duelo, ponele, y a partir de eso voy a poder ejercer el derecho a intimar. Entonces, a partir de los 9 días, no quiere decir que al día 9 sí o sí tengo que intimar, o al 10. No, yo a partir de ahí puedo, entre los 9 días y los 9 años, 11 meses y 23 días, puedo ejercer, puedo intimar al llamado a una sucesión o al titular de una vocación hereditaria a que ejerza su derecho de opción. Y a partir de que se lo intima, y aquí hablo de una intimación judicial, fíjense que el artículo dice intimación judicial, yo hasta acá no había proceso, todo lo que había era extrajudicial. Yo hablo de proceso, pero no como proceso papel, vuelvo a reiterarlo, sino que hablo como proceso línea de tiempo, ¿sí? Entonces, voy a poder ejercer, voy a poder intimar, sí, le voy a decir al juez, voy a presentarme a la justicia y decir, intímelo a fulano de tal a que ejerza su derecho de opción por la muerte de fulano de tal. Y a partir de que se lo intima judicialmente, va a tener un plazo el llamado a la vocación, a la titularidad de una vocación hereditaria para ejercer su derecho de opción. Ese plazo es entre 1 y 3 meses, lo va a establecer el juez, renovable por una sola vez por justa causa. Y fíjense, si pasa ese tiempo y ejerzo el derecho de opción por aceptar, genial. Si ejerzo mi derecho de opción por renunciar, genial, me queda claro. Ahora bien, ¿qué pasa si yo vuelvo a mantenerme en silencio? No digo nada. ¿Cómo se reputa el silencio en esta ocasión? En esta ocasión, fíjese que se reputa de otra manera. Aquí se lo reputa como aceptante, dice el código. ¿Por qué? Y porque iniciamos un proceso, porque me pusiste en compromiso de iniciarlo, entonces la sanción es que sos aceptante. Con responsabilidad limitada, ojo, pero el silencio en este caso se lo reputa como aceptante. Bien, me vuelvo un cachito para atrás. Esto, lo que les puse. ¿Quiénes son los terceros interesados? Y imagínense, los acreedores de la sucesión son interesados. ¿Por qué? Porque a partir de que hay un aceptante, puedo exigirle que me pague. ¿Quién otro es interesado? Los coherederos,
¿Por qué es interesado el coheredero? Y porque el coheredero, si hay uno de los llamados a la sucesión que no acepta, puede ejercer su derecho a crecer, a quedarse o a repartirse con el pedazo que le correspondía al que ha renunciado. Los legatarios, ¿por qué son interesados los legatarios? Y porque a partir de que hay un aceptante o hay un heredero, van a poder cobrar los legatarios, si no, no van a poder recibir los legados. Y también, ¿quiénes son interesados? Los acreedores del llamado, es decir, los acreedores del que está ejerciendo su derecho de opción. ¿Por qué? Porque una vez que satisfaga las deudas del causante, ¿quién va a poder cobrar? Lo que sobre va a entrar al patrimonio personal del heredero. Y si entra el patrimonio personal del heredero, ¿quién va a poder cobrar? Los acreedores personales del heredero van a poder cobrar. Entonces, todos estos son interesados, todos estos pueden pueden intimar o pueden presentarse judicialmente a pedirle al juez de que intime al llamado a que ejerza su derecho de opción. ¿Desde cuándo? Y desde el novenario, es decir, desde los 9 días después al fallecimiento. Y una vez que ejerza el derecho de opción, vuelvo a reiterarlo, a afán de quedar como reiterativa, todo se produce con efecto retroactivo, tanto la aceptación como la renuncia tiene efecto retroactivo al momento de la apertura de la sucesión. Bien. Llegamos a un aceptante. Después de todo esto de lo que hablamos de que tengo un aceptante. Y si tengo un aceptante, tengo un heredero. Yo hablo de heredero a partir de este momento. Antes tenía un llamado, ahora tengo un heredero. ¿Y qué es la aceptación? Imagínense que la aceptación es un acto jurídico, voluntario o lícito, por el cual una persona llamada por la ley o por el testamento manifiesta su decisión de tomar la herencia y de consolidar su situación de heredero y asumir los derechos y las obligaciones inherentes a esa condición, ¿no? Tomo acto de heredero, acepto, consolido, resuelvo mi situación. ¿Qué característica tiene la aceptación? Es voluntaria, es unilateral, es lisa y llana, no puede estar sujeto a ningún tipo de modalidades. Voy a aceptar por todo o renuncio por el todo, por eso digo que es indivisible. Es irrevocable, es decir, una vez que digo sí, no hay vuelta atrás. Tiene efecto retroactivo al momento de la apertura y no se presume la aceptación. Si bien vamos a ver que hay supuestos de aceptación tácita, no se presume la aceptación. ¿Qué capacidad tengo que tener para aceptar, para ejercer mi derecho de opción? Perdón, para ser aceptante, para ejercer el derecho de la aceptación. Por supuesto que tenemos una capacidad de hecho y una capacidad de derecho, ¿no? Toda persona humana tiene el goce de ser titular de derechos y deberes jurídicos, capacidad de derecho, ¿no? Bastará que exista, por supuesto, el momento de la muerte del causante. ¿Quiénes pueden suceder? Dice el 2279, las personas humanas existentes al momento de la muerte. Las personas que hayan nacido a la muerte del causante tienen capacidad para suceder. Las concebidas al momento de la muerte, las concebidas que nazcan con vida, por supuesto, que tengan viabilidad al momento de la muerte del causante. Las nacidas después de la muerte del causante por técnicas de reproducción humana asistida conforme, ¿se acuerdan? El consentimiento y las características de las técnicas de reproducción humana asistida. Por eso puso el artículo 561. Y en cuarto lugar, pueden aceptar las personas jurídicas existentes al tiempo de la muerte y las fundaciones creadas por su testamento. Todas esas son personas físicas o jurídicas que tienen capacidad para aceptar. Por supuesto, en esto tendrá que ver también los representantes, ¿no? Ahora vamos a ver los supuestos de los menores de edad o personas con discapacidad o con capacidad restringida. Bien, por supuesto que el que acepte por un heredero incapaz, acepta con responsabilidad limitada y siempre, por más de que sustrajere bienes o ocultare bienes o cometiese algún acto ilícito, por supuesto que esa conducta del representante no afecta al heredero menor de edad, incapaz o con capacidad restringida, ¿sí?
Por eso el 2297 dice que la aceptación de la herencia por el representante legal de una persona incapaz nunca puede obligar a éste al pago de las deudas de la sucesión más allá del valor de los bienes que le sean atribuidos. Igual regla se aplica a la aceptación de la herencia por una persona con capacidad restringida, aunque haya actuado con asistencia o por su representante legal o convencional. Es decir, el representante en su caso será pasible de las sanciones o de los daños y perjuicios que esto ocasionare, su conducta delictiva o si ocultare bienes o fuere fraudulento, pero nunca va a afectar al heredero menor de edad, al incapaz o al restringido en su capacidad. Las personas humanas, por supuesto, van a poder aceptar por sí o por sus representantes. Los representantes, si es una persona capaz, el representante tiene que tener facultades expresas de apoderamiento para aceptar herencias. En el poder tiene que decir que tiene facultad para aceptar. Ahora bien, las personas que son incapaces de ejercicio, es decir, las personas por nacer, las personas menores de edad, con capacidad restringida o con discapacidad, lo hacen a través de sus representantes. En el caso de que fuesen padres o tutores, lo tendrán que hacer en forma conjunta, y si fuese un tutor, tiene que requerir autorización judicial. Bien, y las personas con capacidad restringida, por supuesto, o con discapacidad, tiene que hacerlo, por supuesto, a través con autorización judicial. Bien, ¿pueden aceptar las personas concursadas o fallidas? Por supuesto que pueden aceptar herencias. El fallido puede aceptar o repudiar herencias. En caso de que la acepten, los acreedores del causante solo pueden proceder sobre los bienes desapoderados luego de pagados los del fallido y los gastos del concurso. La repudiación solo produce sus efectos en lo que exceda del interés de los acreedores y los gastos íntegros del concurso. Es decir, si una vez que el fallido acepte, bueno, primero los acreedores del causante, lo que sobre serán los acreedores del fallido que se cobren, y si renuncia, ojo, la renuncia, la repudiación, solo produce efecto en lo que excede del interés de los acreedores. Es decir, primero me cobro yo y sobre el resto querés renunciar, renuncia. Es una forma de subrogación, ¿sí? Bueno, y también decíamos que las personas jurídicas pueden aceptar herencia. ¿Cómo puede ser la aceptación? La aceptación puede ser expresa o tácita. Dice el 2293, la aceptación de la herencia puede ser expresa o tácita. Es expresa cuando el heredero toma la calidad de tal en un acto otorgado por instrumento público o privado. Por ejemplo, iniciar una sucesión y decir yo, María Silvina Álvarez Ferrari, en mi calidad de heredera de mi padre, Eduardo Roberto Álvarez Ferrari, eso es una forma expresa de aceptación. Y es tácita, dice el artículo, si otorga un acto que supone necesariamente su intención de aceptar y que no puede haber realizado sino en calidad de heredero. Por ejemplo, si yo tengo un campo, el campo de mi papá, y firmo un contrato de arrendamiento de ese campo con un tercero, claramente es una expresión de que tácitamente estoy aceptando que ese bien es mío. ¿Sí? Este es un ejemplo claro de aceptación tácita. Vamos a ver otros supuestos en los cuales no son supuestos de aceptación. Bueno, la aceptación expresa, aquí vuelvo a poner una definición, tiene lugar mediante instrumento público o particular, firmado o no firmado en cualquier soporte, siempre que su contenido sea representado en texto inteligible, aunque su lectura exija medios técnicos. Es expresa cuando el heredero toma la calidad. Esto que digo, me presento en la sucesión y digo yo en mi calidad de acepto. Es un acto jurídico voluntario, lícito, que tiene por fin inmediato la adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Esa es la aceptación expresa. Ahora, la tácita es cuando realizo actos que no lo podría hacer de otra manera que no fuese en calidad de heredero. Tiene que haber dos condiciones: que el heredero presuntivo haya ejecutado un acto que suponga su intención de aceptar y que el otorgante del acto no haya tenido derecho de llevarlo a cabo en otra calidad que no fuera en la de heredero, como por ejemplo podría ser gestor o mandante. Tiene que ser indiscutible que uno lo realice en calidad de heredero. Por ejemplo, la suscripción de un contrato de arrendamiento, de locación, etc. Dice el Código Civil, enumera en un solo artículo, el 2294, supuestos que indican la intención de aceptar. Hay algunos supuestos de aceptación tácita y otros aceptación expresa. El Código de Vélez hacía como una enumeración de, no sé, eran 20 artículos en los cuales eran supuestos de aceptación tácita y otros supuestos de aceptación expresa. Aquí reduce en un solo artículo todos que son supuestos de aceptación.
Vuelvo a decir, algunos son tácitos, algunos son expresos. Por ejemplo, la iniciación del juicio sucesorio del causante, fíjense, 2294, actos que implican aceptación. Implican aceptación de la herencia, la iniciación del juicio sucesorio, esto que le digo es un supuesto de aceptación, expresa. B, la disposición a título oneroso o gratuito de un bien o el ejercicio de los actos posesorios sobre él, es expresa. La ocupación o habitación del inmueble de los que el causante era dueño, tácito. Esto es el ejemplo que dio ayer, ¿no? El hecho de no oponer la falta de aceptación de la herencia en caso de haber sido demandado en calidad de heredero, aceptación tácita. La cesión de los derechos hereditarios, sea a título oneroso o gratuito, otro supuesto de aceptación expreso. La renuncia es expreso. La renuncia y la herencia por un precio es expreso, ¿sí? Son supuestos. Esta enumeración del 2294 es solamente enumerativa, no es que se acepte, estos son los supuestos de aceptación, es solamente enumerativa, no taxativa. ¿Puede haber otros? Sí, puede haber otros, por supuesto. ¿Cuáles son los actos de los cuales yo no puedo interpretar de que es un acto de aceptación? Los actos meramente conservatorios, los de administración ordinaria o extraordinaria, pero no los que tengan que ver con la disposición. Todo el resto no necesariamente son actos que impliquen aceptación. Fíjense el 2296. Actos que no implican aceptación. Los actos puramente conservatorios, el pago de los gastos funerarios y de última enfermedad, el reparto de las ropas, documentos personales, condecoraciones, diplomas del difunto, el cobro de las rentas de los bienes de la herencia, si se emplean en los pagos, ¿a qué se refiere el inciso B? Es decir, para los gastos funerarios, o se depositan en poder de un escribano. La venta de bienes perecederos es un acto conservatorio. D. De este artículo, en caso de no poderse hallar comprador en tiempo útil, su donación a entidades de asistencia social o su reparto entre los otros herederos, son actos meramente conservatorios de administración. Eso no implica necesariamente aceptación de los bienes, ¿sí? Bien, a partir de que tengo un heredero aceptante, esto produce efectos jurídicos entre los coherederos y en relación a terceros. Entre los coherederos, ¿qué produce la aceptación? Y primero me consolida mi calidad de heredero, pierdo la posibilidad de renunciar. En caso de ser más de un heredero, consolida su participación en la comunidad hereditaria hasta la definitiva partición, hasta que se materialice su derecho. ¿Qué quiere decir esto? Y tengo el 33% de los bienes, de todos. ¿De qué? No sé, el 33% de la unidad. Es decir, materializa, consolida mi participación in abstracto hasta la efectiva partición. En caso de que fuera heredero condicional instituido bajo condición suspensiva, adquiere la calidad de heredero a partir del cumplimiento de la condición. En caso de que fuere heredero condicional instituido bajo condición resolutoria, debe asegurar el derecho de quienes lo sustituyan al cumplirse la condición. Puede usar la cosa indivisa, es decir, la casa. De la casa que me corresponde, el 33%, perfecto. Pero ¿puede estar viviendo uno y no el resto de los coherederos? Sí, claro. Entonces puedo usar de la cosa indivisa. Puedo administrar la sucesión. Represento a los ausentes en un acto, a los ausentes herederos, ¿no? Que están presentados en la sucesión, pero no están en un contrato, por ejemplo. ¿Los puedo representar? Sí, claro. ¿Puedo solicitar medidas urgentes? Sí, claro. Respondo por las deudas, no puedo. Respondo por las deudas de la sucesión con los bienes o valores recibidos. Entonces, adquirir la calidad de heredero en mi función de ejercer la aceptación trae muchas consecuencias jurídicas en relación a mis coherederos y en relación también a terceros. Por ejemplo, los acreedores de la sucesión. Fíjense que lo primero que voy a tener que hacer es pagar los créditos de la sucesión y tengo que pagarle a los legatarios. Y además soy responsable en el caso de que ocultare bienes, en cambio de que los sustrajera, en caso de que hubiese obrado o exagerado el pasivo dolosamente, cuando hubiese enajenado bienes de la sucesión, soy responsable frente a los acreedores con mis bienes personales. Y con respecto a los acreedores, ¿cuáles son los efectos respecto de los acreedores del aceptante? Fíjense que una vez que se cobren los acreedores del causante, se van a ver beneficiados los acreedores del aceptante.
Por supuesto, primero tienen prioridad, pero van a cobrar los acreedores del causante sobre los bienes del causante. Sobre lo que queda podrán cobrar los acreedores del aceptante. Y si se produce la confusión de patrimonios, ¿por qué se puede producir la confusión de patrimonios entre el causante y el heredero? Cuando se produce la responsabilidad ilimitada. Si se produjese la responsabilidad ilimitada, bueno, ahí va a haber como un concurso, no sé si rindieron ya quiebras, pero se va a producir un concurso en determinados bienes, entre los acreedores del causante y los acreedores del aceptante, y allí cobrarán de acuerdo a la calidad de su crédito. Bueno, acá les hice un cuadro para que les resulte más fácil entender todo lo que estuvimos charlando hasta recién, ¿no? Pero es un cuadro como resumen. Bueno, y llegamos a las últimas dos filminas, creo. Nulidad de la aceptación. Yo dije que la aceptación era un acto jurídico y por lo tanto, como acto jurídico, es pasible de todos los supuestos de nulidad, ¿sí? De los actos jurídicos, vicios de la voluntad, error, dolo, violencia. Si bien el código no lo dispone puntualmente, y esto fue una decisión en la sanción del Código Civil y Comercial, de ser más dinámico y ir a los principios generales de las nulidades, no repetir en cada uno de los temas los supuestos de nulidad, se va a los principios básicos de la nulidad, ¿no? Por eso digo, las causales de nulidad, inobservancia de las formas previstas por la ley, la falta de formalidades para suplir la incapacidad del heredero o los vicios del consentimiento. Esos son los tres supuestos de nulidad de la aceptación. Y creo que acá, si no está nadie dormido, dejo de compartir mi ¿Podés pantalla. dejar esa, profe, un cachito que me faltó copiar? Obvio. Yo siempre digo vicios de la voluntad como sinónimo de vicio del consentimiento. ¿Está bien? Sí, totalmente, está muy bien, claro. Engloba la totalidad, ¿no? Dolo, error, violencia, ignorancia. Igual ya la estoy subiendo ya se la mando a Camila para los que no estén en el campus y ya se la subo a la plataforma. Hay un caso que agrega en testamento, creo que es simulación. Ese no es vicio de voluntad, está fuera, ¿no? Del vicio de la voluntad. Exactamente. Pero es propio de... Exactamente, no sería un supuesto de vicio propiamente aquí, porque la simulación tiene que ver con otra cuestión, no tiene que ver con los vicios de la voluntad, sino con el ocultamiento o con el retraimiento de los bienes, ¿no? Cuando estamos hablando de testamentos. Aquí estamos hablando de que le van a afectar a la aceptación como acto jurídico todos los supuestos de nulidad de un acto jurídico. Y también cuando eran personas inhábiles para poder poder recibir, que ponías a otro por vos, cuando en realidad... eso también sería simulación. Superposición, ¿no? Sería, ¿no? Supresión o adulteración, ¿no? Sería, ¿no? En el Power era como ejemplo de simulación. También, sí, habría que verlo en qué supuesto, pero sí, podría ser. De los inhabilitados para recibir. Sí, sería como un testaferro, ¿no? Ejemplo, el caso del tutor o del curador que no puede recibir. Si no tiene el título habilitante por su señoría, digamos, ¿no? Por el juez. No tiene la representación. No, o sea que no puede recibir bienes, o sea, no lo pueden dejar como legatario, digamos, si fuera el tutor del causante, digamos. Hasta y en ese caso, satisfaga las deudas, las cuentas de la tutela o finalice la tutela y satisfaga, en ese caso, a partir de eso que finalice la tutela, sí podría. Bien. ¿Sí? Pero tendría primero, digamos, porque si no se confunden, digamos, y podría llegar a, digamos, de una causal de incompatibilidad. El tutor, hasta que no satisfaga, finalice la tutela y presente, no puede recibir. ¿De acuerdo? Bueno, ¿alguna otra duda les ha quedado, chicos? Bueno, cualquier cuestión me la manda por mail, me manda por WhatsApp, no hay ningún inconveniente. Corto, subo el Power para que no haya ninguna diferencia de tiempo y conmigo nos vemos el viernes, que voy a dar petición de herencia en Zoom, ¿sí? Gracias, profe. Adiós, nos vemos. Gracias, profe, nos vemos. Hasta luego.